Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Tertulia en este día miércoles, mitad de semana. Tenemos ahora mismo las 17:30 en todo el Paraguay, en vivo y en directo desde RCC para todo el Paraguay, para todo el mundo a través de internet que nos sigue a esta hora de la tarde. Hoy la pregunta, y me imagino que esta pregunta te habrás hecho vos también alguna vez en tu vida. ¿Por qué a mí? Pruebas que tenemos que pasar en la vida. Hoy con nosotros está el pastor Jerry Reimer de la iglesia Esperanza para Todos. Ya estuviste en tertulia hoy nuevamente, pero hoy en vivo. ¿Cómo está Reimer? Bienvenido. Gracias, Ariel. Muy bien estoy. Gracias. Es un privilegio poder estar otra vez aquí contigo, compartiendo con la preciosa audiencia también, o los que nos están viendo por la tele y por el internet. Realmente un gusto poder estar aquí. Después de unos meses volviste acá, ¿eh? Y así es. Sí, Estuviste ya te estaba extrañando. Y nosotros también acá. Estuviste por Canadá un tiempo, ¿no? Así es. En enero estuvimos por Canadá. Nos fuimos para una visita ahí, visitar nuestra iglesia de allá y para participar de un congreso. Estuvo todo muy bien. Una buena experiencia tuvimos. Qué bueno, y bienvenido nuevamente a Tertulia. Es un placer realmente tenerte acá con nosotros. Y el tema de hoy, ¿por qué a mí? Interesante el tema, ¿no? ¿Por qué a mí me pasa esto? Podemos decirlo de forma positiva y de forma negativa también. Y sí, todo depende de nuestra actitud hacia ello, ¿no? Hacia esa pregunta. ¿Por qué a mí me pasan esas cosas, ¿no? Al decir esta pregunta, Reimer, me imagino que mucha gente estará diciendo, sí, esto es lo que me pasa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Es el tema de hoy en Tertulia. Estoy seguro que te va a encantar, que va a ser muy interesante para vos. Hacemos la primera pausa, a la vuelta ya hablamos. ¿Por qué a mí? Pausa y ya volvemos. Estamos en Tertulia en esta tarde de miércoles, en vivo y en directo para todo el Paraguay, las 17:35. Hoy con el pastor Jerry. Esta pregunta te has hecho alguna vez, Jerry. ¿Por qué a mí? Sí, muchas veces. Yo recuerdo especialmente en mi niñez, yo crecí mucho con esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que tener esa situación en mi vida, verdad? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Claro, yo me imagino que habrá otras personas que tal vez han pasado cosas mucho más difíciles aún, mucho más duros, que han tenido pérdidas más grandes y se han hecho esa pregunta, pero una de las cosas que a mí si yo pienso en una ocasión donde yo me hice esa pregunta, ya en mi vida adulta, ya siendo cristiano, creo que también nos hacemos esa pregunta, ¿no? Pero ya con otra perspectiva. Cuando no conocemos a Cristo, hacemos la pregunta en un sentido de, digamos, o sea, sin esperanza, ¿no? Sin esperanza de que haya alguna respuesta para ello. Pero si conocemos a Dios, por lo menos tenemos una esperanza de que haya una respuesta. Y en una de esas ocasiones que me hice esa pregunta fue cuando perdimos nuestro primer bebé. Ya tenía alrededor de 20 semanas, tenía el embarazo. Mi esposa estaba embarazada de un hijo y ya desde el principio teníamos complicaciones y comenzábamos a hacer esa pregunta, ¿por qué, verdad? ¿Por qué a nosotros que servimos a Dios, que nos esforzamos, que oramos y declarábamos y creíamos que Dios lo iba a sanar? Realmente recibíamos muchas palabras también de hermanos de ánimo y personas que decían que ellos realmente sentían que Dios iba a sanar ese bebé, que Dios iba a sanarle a Delia, a mi esposa. Sin embargo, perdimos el bebé. Después de casi 3 meses de lucha y de orar y ayunar, al final terminamos perdiendo. Y por un momento me hice esa pregunta, Dios, ¿por qué? Es interesante, Jerry, cómo cuando vemos a nuestro alrededor situaciones, pero cuando no nos llega a nosotros, parece que todo es normal. O a veces pensamos, no, sí, nosotros no vamos a pasar por esto. Pero cuando nos toca es donde nos preguntamos. Las pruebas. ¿Qué son las pruebas, Jerry? Y tarde o temprano nos llegan las pruebas, ¿no? Las pruebas, en un sentido bíblico, son circunstancias o situaciones que prueban nuestro carácter y exponen nuestra realidad y nos exhortan a crecer. Estas mismas pueden ser leves, como por ejemplo una rueda pinchada, ¿no? En una de esas ocasiones estuve en la iglesia y
una cosa después de otra cosa ya me estaba pasando, ¿verdad? Y estaba por salir con el vehículo hacia afuera y tuve que pasar por un objeto bien filoso y me corté la rueda y para completar ya el día, ¿no? Y eso son pruebas pequeñas, digamos, pero después también las pruebas pueden ser grandes, graves, como pérdidas de hijos, pérdidas de embarazo, pérdidas de familiares en nuestras vidas, tal vez tragedias grandes que ocurren en la familia, que muchos mueren, ¿verdad? Esas son pruebas que nosotros pasamos en la vida, pero cada prueba siempre tiene un porqué y cada prueba siempre tiene un fin en nuestras vidas y es para nuestro bien, ¿verdad? Así como dice la palabra de Dios en Romanos, que todas las cosas que ocurren en nuestras vidas para los que aman a Dios se pasan para nuestro bien. La palabra prueba tiene, si nosotros vamos a analizarlo bien, probar algo o probar a alguien. Por ejemplo, vos probás algo, te vas a comprar un auto y le decís al dueño, mira, yo quiero probar el auto y si me gusta lo compro. Entonces, es un proceso en donde uno es medido, es tipo para que se sepa tu valor. Así es. Entonces, las pruebas en la vida también les sirve. ¿Y cuáles son los motivos de las pruebas? ¿Para qué uno tiene que pasar por la prueba? Porque a veces uno dice, pero ¿por qué a mí? Ahí está nuestra pregunta. Sí. En Juan capítulo 15, Jesús nos da una enseñanza bien sólida, bien concreta. Dice que todo pámpano que está en él va a dar mucho fruto. Pero él que no está, o sea, si nosotros somos los pámpanos, dice, y él es la viña, ¿verdad? Que si nosotros estamos injertados en Cristo, vamos a dar mucho fruto, dice. Pero si no estamos injertados en él, no vamos a dar mucho fruto. Él quiere que nosotros llevemos mucho fruto. En Juan 15, 8, Jesús aclara que la voluntad de Dios es que nosotros demos mucho fruto. Y para que podamos dar mucho fruto en nuestras vidas, tenemos que ser limpiados. No sé cuántos de ustedes van a saber de una planta, la necesidad de podar, por ejemplo, una planta. Nosotros tenemos una huerta en casa y trabajamos también con la planta del pepino. Y la planta del pepino es una de esas plantas que si nosotros queremos tener un buen resultado y mucho fruto, tiene que ser limpiado, tiene que ser podado, ¿verdad? Para que da mucho fruto. Y Jesús nos explica en el capítulo 15 de Juan de que es la misma cosa que Dios hace con nuestras vidas. Él nos poda y las pruebas que Él pone en nuestras vidas, los pone en nuestra vida para podarnos, para limpiarnos y para que nosotros podamos dar mucho fruto. ¿Qué fruto? Los frutos del Espíritu Santo de lo cual nos habla Gálatas 6:22. El amor, la paz, la benignidad, la paciencia, dominio propio, etc. Entonces, lo que me está diciendo Jerry es que la prueba tiene que ser para nosotros de provecho, porque estoy muy seguro de que muchos de los que nos está viendo hoy están pasando por diferentes pruebas y ellos miran el problema y dirán, pero ¿qué provecho voy a sacar yo de esto? Mi mamá acaba de operarse o acabo de perder a mi padre o a mi hijo o mi hijo está en el hospital o mi hija está pasando por esta situación. ¿Cómo yo puedo en este momento, Jerry, asimilar esas cosas? Sí. Porque es una realidad. Sí, yo recuerdo cuando me casé, un poco antes de casarme, yo pensé que yo tenía mucha paciencia ya. Y al casarme, después de casarme, muy rápidamente me di cuenta que había sido que faltaba mucho de paciencia, ¿verdad? Lo que eso permitió, esas pruebas que Dios me daba a través de nuestra vida conjunta, ¿verdad? Esa vida conjunta trae pruebas. Todos van a saber los que están casados, ¿verdad? Los que no se van a dar cuenta todavía cuando se casen. Y esas pruebas me abrían los ojos a mi realidad. Ahora, yo podía hacer una decisión. Yo podía simplemente enorgullecerme y decir, no, conmigo todo está bien y poner toda la culpa sobre mi esposa, o podría usar, permitir que esa prueba me demuestre a mí de que yo tengo algo que crecer, ¿verdad? Entonces, al ver que yo tenía algo que crecer, eso me daba la oportunidad para llevarlo en oración y para pedirle a Dios que Él me ayude a crecer en esas áreas, ¿verdad? Y a monitorear mi progreso. Eso me ayudó muchísimo para crecer mi paciencia. Creo que hoy día ya puedo decir que he crecido bastante en mi carácter de paciencia. Ahora yo me pregunto, y en casa también seguro que te preguntas, las pruebas, ¿son un castigo de Dios? Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de esto, la prueba. Eso no es un castigo de Dios. Pausa y ya volvemos.
Estamos de vuelta en tertulia en vivo y en directo para todo el país. Un saludo muy especial para la gente que nos está viendo a través de Tigo Star, canal 29 para todo el Paraguay, y también a la gente que nos ven a través de internet, rcc.com.py, a través del streaming. Saludos a la gente de Santa Rita, Asunción, Caguazú, muchísima gente reportándose con nosotros. Y la pregunta, ¿con qué nos fuimos? Jerry, ¿es o no es castigo de Dios la prueba? Sabes, en Hebreos capítulo 12, 6, la palabra de Dios es claro que Dios sí disciplina a las personas que le aman. Que Él sí da disciplina a las personas a quienes le aman. Sin embargo, más que disciplina, yo creo que las pruebas que nosotros experimentamos sirven para refinarnos. En 1 de Pedro 1, 6 al 7 dice, esto les es causa de gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Ya había sido pruebas y aflicciones también en el tiempo de Pedro, ¿no? Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es más preciosa que el oro dice la palabra de Dios, y tiene que ser probada. Entonces, aunque Dios a veces a lo mejor usa las diferentes circunstancias en nuestras vidas para corregirnos, no me gusta tanto la palabra castigo, porque creo que para la cultura de hoy día el castigo suena un poco, tal vez tengamos un concepto un poco errado de lo que es castigo. Ahora, Dios sí nos disciplina. Él nos disciplina, Él nos corrige y trae diferentes circunstancias a nuestra vida. Pero el hecho de que nosotros estemos pasando por algo difícil no necesariamente significa que Dios nos esté castigando. Dijiste algo, Jerry, el oro. Yo investigué un poco lo que es el proceso del oro, sí, y dice que al oro se le calienta a una temperatura impresionante. Así es. Y se le pone en un líquido donde las impurezas, cuando el oro se va soltando, dice que las impurezas van saliendo hacia arriba, y ahí el que trabaja con el oro lo limpia y saca las impurezas. Entonces queda el oro macizo, y el oro se vuelve más maleable una vez que esas impurezas salen a flote. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dejamos que esas impurezas, porque ¿cuándo es que nuestra paciencia va a ser probada si es que no pasamos por un proceso en el cual requiere paciencia, ¿verdad? A veces le digo a la gente, cuidado lo que piden en oración, porque si le pedimos a Dios que nos dé paciencia, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Nos va a dar pruebas. Y a través de esas pruebas, Él crea esa paciencia en nosotros, ¿no? Pero hay momentos, Jerry, que parece que Dios no nos contesta. Hay un silencio. Sí. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay dos razones principales por lo cual a veces nos sentimos como que si Dios está lejos, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que saber que Dios jamás nos abandona. La palabra de Dios es bien clara. En Hebreos 13, 5 dice que Dios jamás nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar. Es una promesa de Dios para nosotros. Entonces podemos estar confiados de que aunque sentimos que Él está lejos, que Él no está ahí presente, Él sí está. Él nunca nos abandona. Las razones por las cuales nosotros nos sentimos a veces tal vez abandonados o como si estuviéramos solos o que Él está lejos, yo creo que es por dos razones principales. Y la primera es porque Él nos está probando nuestra fe. A veces Dios simplemente se retira un poco para ver dónde estamos nosotros, ¿verdad? Para que se revela, para que se pone a luz nuestra fe en Él, ¿verdad? Si en ese momento enseguida nos volvemos enojados con Él, nos molestamos con Él, bueno, eso demuestra algo de nosotros, demuestra algo de nuestra... que estaba ahí escondido, de lo que estaba se calentó escondido. El oro y salió a flote la impureza. Así mismo. Pero muchos, Jerry, no pasan la prueba, se quedan ahí. Muchas personas no pasan la prueba y también otra razón por la cual las personas pueden sentir esa lejanía es porque nosotros mismos nos alejamos de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado a personas decir que no siento que Dios está cerca, que Él está lejos? Y le pregunto, ¿y cuántas veces has tenido tu devocional en esa semana? Y bueno, ninguna vez.
no ha estado leyendo la palabra de Dios, no ha estado en comunión con otros hermanos en Cristo, no ha estado buscando la presencia de Dios. Entonces, nosotros somos los que a veces nos alejamos de Dios y queremos culparle a Dios por estar lejos. Lo que estamos hablando no es religión, Jerry, Una relación. es una relación que el hombre debe tener con Dios. Toda Así. criatura, todo ser humano necesita este acercamiento para poder, porque ¿quién no pasa por prueba? Así mismo, toditos, todos, sí. Pasamos por diversas pruebas. Incluso la Biblia nos dice que es necesario que pasemos por pruebas y aflicciones para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora, mi pregunta para vos, Jerry, es la siguiente. ¿Los que pasan prueba lo pasan por algún pecado que han cometido? No, no necesariamente. Ahora, yo creo que tenemos que entender que hay una diferencia entre pruebas y consecuencias. Cuando nosotros pecamos, puede haber consecuencias en nuestras vidas a causa del pecado. En ese caso no viene a ser una prueba. En ese caso, a lo mejor a veces Dios usa la misma cosa como una prueba, ¿verdad? Pero no es una prueba enviada por Dios, digamos. Nosotros, si yo... Ocasionada por nosotros mismos sería. Ocasionado por nosotros mismos. Digamos, por ejemplo, si yo me meto en la promiscuidad, ¿verdad? Soy inmoral, cometo pecados sexuales y me agarra la enfermedad de SIDA a causa de ello, es una consecuencia. Entonces no sería eso una prueba, sino una consecuencia. Bueno, señores, hacemos otra pausa. A la vuelta seguimos con el tema importante. ¿Por qué a mí? Pausa y ya volvemos. Estás en tertulia a través de la RCC, 17:54 en todo el Paraguay. El pecado, hablábamos de ello, Jerry. Entonces, la consecuencia del pecado muchas veces, Dios puede usarlo también como para corregirnos, pero es algo ocasionado por nosotros mismos, ¿no? Así es, eso es ocasionado por nosotros mismos. Mencionamos un ejemplo, ¿verdad?, de la inmoralidad sexual. También puede ser si nosotros comemos desenfrenadamente, ¿verdad?, no sabemos controlar nuestra comida y nos engordamos por esa causa. Ahora hay otras causas también que puede ser, pero si es por esa causa, es una consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Las pruebas Dios usa para refinarnos. Entonces, diferente que las consecuencias de las pruebas, Dios usa para refinarnos. ¿Refinarnos de qué? De las imperfecciones, como vos mencionaste, ¿verdad? El ejemplo del oro era perfecto. Pero, ¿qué son esas imperfecciones en nuestras vidas? Esas imperfecciones tienen que ver con pecado. A veces con nuestro pecado directamente, que nosotros hemos cometido, o tal vez de pecados que nos han afectado de alguna manera, ¿verdad? Y nos ha dejado herido a nosotros. Y Dios usa esas pruebas para sacar a luz esas imperfecciones que hay en nosotros. La Biblia es bien clara en eso, 1 Juan 1:8, que todos tenemos pecado en nosotros. Nadie está sin pecado. Entonces todos somos afectados por el pecado, y esos efectos que nosotros tenemos adentro de nosotros por el pecado, eso Dios tiene que limpiarnos, purificarnos de ello, ¿no? A Jesús le preguntaron sus discípulos una vez de alguien que tenía una enfermedad y le preguntaron, ¿será que él pecó o sus padres pecaron, verdad? Así es, y su respuesta era ni el uno ni el otro, sino que eso era para que Dios quede glorificado, ¿verdad? Entonces las pruebas pueden verse de diferentes maneras. Lo importante, Jerry y audiencia, es entender de que todo tiene un propósito. Nada de lo que pasa en la vida de una persona pasa por casualidad, ¿verdad? Así es, así mismo. Ahora la pregunta, ¿qué puedo hacer cuando estoy pasando por esas pruebas? Yo creo que en primer lugar tenemos que entender la gran importancia de la iglesia, pero no de la iglesia en el sentido de que ser miembro de una iglesia, irme al culto una vez al domingo, sino que de formar parte de un grupo de creyentes donde yo puedo compartir, con quienes yo puedo orar, donde yo puedo compartir mis dificultades que paso. Gálatas 6:2 dice que nosotros hemos de compartir nuestras cargas el uno con el otro, ¿verdad? Llévense las cargas el uno al otro para así cumplir con el mandamiento de Dios. Hay un efecto muy interesante de que cuando nosotros compartimos lo que nosotros estamos pasando, nos alivia nuestra carga, y cuando recibimos esa oración, ese apoyo en oración, nos ayuda de una manera impresionante. Otro punto muy importante es el de escucharle a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere decirnos a través de esa prueba? ¿Qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas? Porque yo creo que muchas veces somos torpes, somos tal vez orgullosos y nos pasa algo y simplemente le culpamos a todos los demás en vez de preguntarle a
Dios, Dios, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Y a esas preguntas yo creo que Dios siempre es rápido para responder y mostrarnos y decirnos qué es lo que Él quiere decirnos, qué es lo que Él quiere hacer en mi vida. Llevarlo en oración y hacer pasos para mejorar. Hay pruebas en la vida de una persona, Jerry, que ha pasado en su infancia, por ejemplo, no tuvo el papá que él quisiera tener, o no tuvo el profesor o el pastor que él quisiera tener. Hoy día es una persona adulta y todas las cosas que él va haciendo de forma equivocada siempre lo cataloga y dice, no, yo estoy así porque tuve un padre de esta manera. De esa forma el tipo justifica sus hechos. Entonces eso también vendría a ser una forma en que Dios nos está probando para que podamos perdonar el pasado y empezar a ser una persona diferente. Así es, no importa lo que nosotros hemos pasado, podemos haber pasado las pruebas más difíciles. Yo creo, aunque cuanto más difíciles las pruebas, más refinado el oro sale cuando realmente respondemos de la forma correcta. Jerry, tu palabra de aliento para nuestra audiencia. Segundo de Corintios 4, 17, yo quisiera darle a nuestra audiencia en esta noche, dice, pues esta aflicción leve y pasajera. Tenemos que entender de que puede ser que nos parecía demasiado difícil y duro, es leve y pasajera comparado con lo que produce en nosotros. Dice, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Entonces la eternidad, siempre tener nuestro enfoque en lo que va a salir de ello, lo que nos trae la eternidad mediante esas pruebas. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros y te invito nuevamente en tertulia para que podamos tratar un tema como este, tan importante. ¿Por qué a mí? Muchas gracias a usted. Adiós. Gracias a vos también en casa por habernos acompañado a través de tertulia. Te invito a que el próximo miércoles a las 17:30 puedas estar con nosotros nuevamente a través de RCC para todo el Paraguay y el mundo a través de las redes. Gracias y será hasta la próxima.